les voy a traer una palabra muy linda sobre el Evangelio de Marcos. Y les digo linda porque en este Evangelio, que todo el mundo conocemos como el Evangelio de Marcos, no precisamente era el Evangelio de Marcos, era el Evangelio de Pedro y fue el primer Evangelio. Y en este Evangelio lo escribió Pedro, pero tenía como escribano en griego a Marcos y por eso el nombre se le puso el Evangelio de Marcos. Pero tiene una característica. En este Evangelio de Marcos habla 6 frases que no las pone Marcos en griego, sino los pone en el idioma hebreo. 6 frases. Estas 6 frases las plasma y siguieron aquí en este mismo idioma, en el hebreo. Y yo decía, ¿por qué las puso en hebreo? Porque tienen un sentido muy especial y una importancia. Así se quedaron. Y estas 6 frases son importantísimas. Y nosotros nos metimos a investigar cada una de ellas y sacamos una predicación de cada una de ellas. Y ahorita les voy a mencionar cuáles son. La primera es Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Así le puso nuestro Señor Jesucristo a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, porque eran tremendos, tenían un carácter explosivo. Y Él les puso de sobrenombre Boanerges. Pero esto tiene un significado muy importante, porque hubo un cambio muy importante en sus vidas. Tendríamos que estudiar esta palabra. Después viene Talita Cumi. Y Talita Cumi es algo tierno, porque esto se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a una niña de 12 años que había fallecido. ¿Qué hay cosa más tierna que una niña? ¿Qué hay cosa más linda que una mujer? Y cuando esa mujer es chiquita, pues da más ternura. ¿Y qué mayor que una tragedia que una niña haya fallecido? Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice Talita Cumi, la Biblia la traduce como niña, levántate, pero la palabra Talita, que es niña, Cumi significa ven a mí. Entonces ya estudiando esta palabra dice, niña, ven a mí, adquiere otro significado y tendríamos que predicar acerca de esto y tiene un significado profundo. Bien, después viene la palabra corbán, que significa regalo y tiene algo que ver con el diezmo. Viene la cuarta palabra, que es éfata, que es la que vamos a hablar ahora, que tiene un significado muy importante, porque esta palabra, aunque dice la palabra de Dios que se le dijo a un sordomudo, es una palabra para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Viene la quinta palabra, que es Abba, que es papito querido, papi lindo, es una palabra de cariño. Y la última, Eloi, Eloi, lama sabactani. Estas palabras significan, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todas estas palabras están en hebreo. Y solamente el hebreo ya era el lenguaje del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús nadie hablaba este idioma. Nadie lo hablaba. Entonces cuando Jesús lo dijo, muchas veces no le entendían los que estaban alrededor. Y cuando dijo Eloi, Eloi, lama sabactani, los que lo escucharon no interpretaron bien lo que estaba diciendo. Vamos a hablar sobre la palabra éfata. Y vamos a ver en Marcos 7, del 31 al 37, y vamos a ver que esta palabra, que se traduce normalmente como ábrete, tiene otro significado más profundo. Y lo vamos a ver por qué. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37, y lo vamos a leer. Se trata de un milagro con un sordomudo, pero yo siento que este es un milagro que tiene que sucedernos a cada uno de nosotros, a todos. Dice la palabra de Dios: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos
y se desató la ligadura de su lengua, ya hablaba bien. Y le mandó que no le dijese a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más le divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos. Esta es la palabra de Dios. Estamos hablando que se trata de uno de los muchos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero aquí lo curioso es que este milagro no se lo hizo a un hermano judío, sino a un gentil. Un gentil somos todos nosotros. Alguien que nunca había escuchado de Dios. Y cosa curiosa, dicen que le llevaron y estaba él, me imagino, con mucha gente, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, venimos a decirte a ti qué vas a hacer con él. Venimos a traértelo para que le pongas las manos y lo sanes. ¿Cuántas veces nosotros llegamos con Jesús y le queremos decir a Jesús lo que queremos que Él haga con nosotros? Le decimos, Señor, venimos ante ti para que tú hagas con este problema esto y lo resuelvas así. Y a veces ese problema no se resuelve como nosotros creemos que se debe resolver. Cuando le llevaron a Jesús, le dijo, venimos para que tú le pongas las manos y al ponerle las manos sane. Aquí, en la tele, con los reflectores, y cuando los sanes todo el mundo va a tomar foto y no era así. Dice, y él lo tomó aparte. No lo dejó, dijo, no. Esto no se va a solucionar poniéndole las manos. Y lo solucionó de una manera muy extraña. Lo llevó aparte, lo apartó de toda la gente, porque a Dios no le gusta avergonzarnos. A veces nosotros traemos problemas, traemos enfermedades, traemos ligaduras, traemos un problema. Y creemos que exhibiendo a la gente se va a arreglar el problema y a veces no. Dios le gusta apartarnos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta guardar nuestra intimidad. A Dios le gusta apartarnos y arreglar ciertas cosas que se deben de arreglar en forma privada. Dijo, no, esto se va a arreglar de una forma privada. Y aquí es muy interesante porque hizo cosas que no se esperaban. Dicen que le puso de su saliva, le puso esa saliva en su boca. 1. Número 2, le puso los 2 dedos en los oídos. 2. Y número 3, hizo una proclamación. Dijo una palabra, dijo Efata, que significaba. Y él sanó y enseguida empezó a hablar. Pero aquí tenemos que ver una cosa interesante, porque yo soy médico. Y aquí lo que me llamó la atención es que aquí dice que era un sordo y tartamudo. Y dije, no, es sordo y mudo. Porque alguien que no oye no puede hablar porque no oye. Entonces, si es tartamudo, es otro el problema. Y yo me metí y me fui al libro de Strong. Strong es un traductor y fui a investigar. Y encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, la primera es que la palabra sordo casi en muchas Biblias no se pone como sordo, sino tiene la palabra original que significa kofos, que significa atado. Y la palabra moquilalion, que se traduce como tartamudo, es la palabra, significa que habla mal. Entonces aquí lo que se trataba no era un sordomudo, sino que era una persona que tenía una atadura mental y esa le hacía hablar mal. Entonces se trataba de una persona con una perturbación mental que no le permitía expresarse correctamente. Era una persona, lo que nosotros conocemos como un perturbado. O sea, pudo haber sido un esquizofrénico, pudo haber sido un paranoico, un psicótico o una persona con una deficiencia tan severa que hablaba mal. Pero no era precisamente un sordomudo, era una persona perturbada y con una atadura. Con una atadura. Por eso ellos habían visto cómo sanaba a los sordomudos y les llamó la atención que a este no lo sanó igual, sino que lo sanó de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tenía un problema distinto. Y ese problema distinto era una atadura de la mente. Y hay muchas ataduras. Nosotros
a veces nacemos con ataduras, ataduras de herencia, a veces se llaman iniquidad. Y cada uno de nosotros vamos a ver el significado espiritual de este milagro, porque aquí pasaron 3 sucesos. Y viendo ya verdaderamente lo que dijo, entonces a mí me interesa mucho la palabra efata. Y me fui al diccionario Strong, ¿verdad? Y me encontré una palabra extraordinaria de lo que significa efata. Entonces dije, no me van a creer cuando les dije efata. Obviamente efata significa ábrete, pero no en el sentido que podemos nosotros entender, porque ábrete es como una puerta que se abre y se cierra. Ábrete significa espada desenvainada. Entonces lo correcto nosotros pudiéramos decir es rómpete. Y la palabra espada desenvainada luego me hizo acordarme de la palabra de Dios en Hebreos 4. En Hebreos 4 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si se fijan, este era un enfermo que tenía una atadura. Esta atadura no le permitía tener una comunicación normal, porque era una atadura de su mente. Dios hace 3 cosas, que estas 3 cosas son lo que Dios hace con cada uno de nosotros si tenemos una atadura. Número 1, le puso de su cuerpo, de su secreción, de su boca, le puso en su boca saliva en la boca de él. Y yo lo he visto, los milagros que hizo Jesús varias veces hizo eso. Él ponía saliva y la ponía en los ojos. En Juan 9, en el milagro del ciego, lo hizo también en los ojos. Y yo me explico, ¿pero por qué? Porque sus apóstoles y Pablo, cuando hacían milagros, no recurrían a eso. No lo necesitaron hacer, pero él sí. ¿Y saben por qué? Porque él ponía su ser en los enfermos. Pero como todavía no había sido glorificado, todavía no había resucitado, entonces no lo podía hacer en forma espiritual y lo hacía en forma natural. Él ponía su vida en la vida de ellos por medio de su saliva. Entonces lo primero que hizo fue agarrar a este hombre, apartarlo y le dijo, no le vayas a decir a nadie lo que voy a hacer contigo, porque me estoy adelantando a milagros que solamente se iban a hacer hasta que yo fuera glorificado, que es dar mi vida por ti. Pero lo voy a hacer ahora en una forma extraña. Pero te voy a poner parte de mi ser, mi saliva, en tu boca. Número 1. Número 2, le puso los dedos en sus oídos para que él pudiera escuchar. Y número 3, habló y hizo la palabra, dijo la palabra efata, en la cual su lengua fue liberado. Y espiritualmente esto significa 3 cosas. La acción de Jesucristo en la persona que está atada es en 3 esferas. Primero, pone su vida, pone su revelación, y tercero, viene su liberación. 3 partes. La primera es la vida de Jesucristo. La segunda, la revelación de su palabra. Y la tercera, la proclamación de la libertad. Vamos a ver cada una de ellas. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y su vida ya está aquí, su espíritu está aquí. Ahora nosotros sufrimos de ataduras. Esas ataduras pueden ser muchas. Y Dios acciona. Y por medio de la palabra de Dios, nosotros recibimos esa palabra y nos da su vida a nosotros. Nosotros en 1 de Pedro 1:23 dice
siendo renacidos, dice la interpretación, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino por la simiente inincorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero me fui a verla en el Strong, a ver cuál era la interpretación. Y dice de una manera maravillosa y linda, dice, y siendo no renacidos, sino reengendrados. Yo soy médico ginecólogo y para mí es muy distinto nacer que ser engendrado. ¿Por qué? Porque nacer se necesitan dos y es algo de vida, es un momento de felicidad, porque se está dando una vida, se está engendrando un nuevo ser. Y nacer es otra cosa, es un parto donde una pobre mujer está sufriendo y va a tener un hijo. Y la palabra dice, siendo reengendrados, porque la palabra correcta es llenao. Entonces dice, siendo reengendrados, no de simiente, y no es la palabra simiente, viene la palabra en griego original es esperma. Dice, siendo reengendrados, no con esperma corruptible humana natural, sino con la esperma inincorruptible, que jamás se corrompe, de la palabra de Dios, que es viva y que permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra de Dios es como un coche o como una carrucha. Sí se entiende carrucha aquí. No va a ser que esté hablando palabras mexicanas que no se entienden en Argentina. Carretilla, como una carretilla. Entonces la palabra es una carretilla donde va la vida de Dios. Y esa vida de Dios llega primero a nuestros corazones y nos engendra la vida de Cristo dentro de nosotros. Nace un nuevo ser, pero no a la imagen y semejanza de nuestros padres, sino a la imagen y semejanza de Cristo. Y es lo primero que Dios hace con nosotros. Para librarnos de la ligadura, primero nos da su vida. Su vida. Punto número 2, la revelación. Nosotros no podemos entender y no podemos, a veces leemos la Biblia y hasta que no viene la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo que se engendra en nosotros nos da una revelación, el segundo paso. Por eso al hombre que tenía esa ligadura mental, lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue darle su vida y segundo, destaparle los oídos. Esto sucede también por la palabra de Dios. Yo recuerdo muy bien, y nos lo explica Lucas. Lucas en el capítulo 24 menciona que nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo con sus apóstoles, Él les hablaba, pero ellos jamás captaron bien quién era Jesús hasta que Él resucitó. Cuando Él resucita, entonces la palabra que sale de su boca ya está activa y entra dentro de nuestras vidas, porque Él ya había resucitado. Y Él era espíritu, por eso dice, os conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y les va a explicar todas las cosas. Una cosa es tener a Dios aquí y otra cosa es tener a Dios acá. Y era conveniente que nuestro Señor Jesucristo muriera para que esté aquí dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso cuando Él ya resucitado va caminando con la pareja de Emaús y después se aparece a sus apóstoles, fíjense cómo dice la palabra de Dios, cómo la palabra se revela y trae luz en sus vidas. Dice en Lucas 24:32, que está aquí, es cuando Él va caminando ya después de que resucitó con la pareja de Emaús. Y le dice, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. O sea, sale la palabra en el camino y cuando nos abría, ¿qué dice? Abría, efata, nos abría las escrituras. Después se aparece a los apóstoles en Lucas, en el mismo capítulo de Lucas 24, del 44 al 45, y dice la palabra de Dios, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento. El Espíritu, cuando se pone en los oídos, la revelación nos abre el entendimiento. La vida de Jesucristo primero está en nuestro corazón y después ese mismo abre nuestro entendimiento y nos abre las Escrituras. Y no es hasta que tenemos la vida de Cristo que entendemos las Escrituras y tienen un significado para nuestras vidas. Es cuando la palabra logos, la palabra de sabiduría, se convierte en la palabra rema. Una cosa es tener la palabra aquí y otra cosa que sea útil a nuestras vidas, tenerla aquí en el corazón. Y Dios les hace que esa palabra que ellos ya conocían se convirtiera en una palabra rema y le diera una luz para ellos. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino y nos dio la luz para poder entender las Escrituras. Y el tercer punto, la liberación. La proclamación de la palabra efata. Sé libre. Rómpete, no como ábrete la puerta, sino como una espada que entra. Porque dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y rompe todas las ligaduras, porque dice que rompe las articulaciones, rompe la división del alma y del espíritu, todas las ataduras. Esta persona tenía una atadura, una limitación. Y cuando entra la palabra, cuando Dios la dice, ábrete, llega y rompe esa ligadura, rompe ese lazo y el tartamudo empieza a hablar bien, porque era una atadura mental, no era una enfermedad de sordera, era una atadura. Dice Juan capítulo 8 del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros, en mi país creo se pone este letrero a cada ratito, dice, la verdad os hará libres. Si yo les digo la verdad os hará libres, yo no les estoy diciendo nada, o no me van a entender. Tengo que decirles todo lo que tiene el versículo anterior. El versículo anterior desde el principio dice en Juan, dice entonces, si vosotros ¿qué? Permanecéis en mi palabra. Si yo permanezco en mi palabra, conoceré la verdad. Y una cosa es que la verdad me haga libre y otra cosa es conocer la verdad. Y para que la verdad me haga libre, primero necesito conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios me trae a Jesucristo, que es la verdad. Y dice, si permanece y si conocéis la verdad. Yo necesito conocer la verdad. Y hasta que no conozco a Jesús, yo tengo entonces la libertad. Entonces, esa verdad te hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Déjenme, se los explico de una manera entendible. Así, bien descrita. Y vamos a tener el ejemplo de Pedro. Pedro es el mejor ejemplo de algo sencillo que se puede escribir. De todos los apóstoles, de los 12 apóstoles que tenía nuestro Señor Jesucristo, el que nunca se le despegaba, el que siempre estaba cerquita de él, era Pedro. Obviamente, la vida de Cristo fue tocada por Pedro. Entonces fue a Pedro a quien se le reveló quién era Jesús. ¿Por qué? Por la cercanía que él tuvo con Jesús. Conoceréis la verdad. Entonces él conoció a Jesús y él era el que estaba más cerca. Entonces, después de haber hecho muchos milagros nuestro Señor Jesucristo y haber terminado en la noche, se juntaron a la fogata
y estaban todos los apóstoles reunidos. Y cuando estaban todos reunidos, les preguntó cómo les fue, qué dice la gente de mí. No, Señor, dicen que hiciste cosas maravillosas, que hiciste muchos milagros, que sanaste mucha gente. Dicen que eres un excelente profeta. Dicen que eres Elías que ya volvió otra vez. Dicen que eres casi un sacerdote. Dicen que eres el mejor médico que pueda existir. Dicen tantas cosas lindas de ti. Y él le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Y saben quién tuvo la revelación? El que estaba más cerquita de él, el que lo conocía mejor. Nuestro Señor le dijo, Él es el Cristo. Entonces salió de su boca porque conocía a Jesús y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, le contestó Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Primero estuvo con Jesús, que es lo que le hizo Jesús al hombre tartamudo, le puso su presencia en su boca. Número 2, la revelación, para que después viniera la libertad. Cuando Pedro tiene esta revelación, cuando Pedro entiende quién es Jesús, cuando entiende verdaderamente que es Dios hecho hombre y que vino a salvarnos de nuestras ataduras, es entonces que viene la palabra efata, que es libertad. Entonces le dice nuestro Señor a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, pero también todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Efata, la libertad. Primero tenemos que conocer a Cristo, hermanos, para que venga la revelación. Porque si no tenemos esa revelación, no vamos a tener la autoridad de desatar. ¿Quieren desatar? ¿Quieren ser libres? Conozcan a Jesús. Conózcanlo bien como lo conoció Pedro. Van a tener la revelación de quién es Jesús y esa revelación les va a dar la autoridad para ser libres. ¿Qué ataduras hay? ¿A quién quiero librar? Al primero que tenemos que librar es a nuestro propio corazón. Hay muchas ataduras. Hay muchas ataduras. Hay ataduras de iniquidad, de vicios. Hay ataduras de violencia. Hay ataduras de rencor, falta de perdón. En mi tierra, en Chihuahua, nosotros, aquí lo que me llamó la atención es que íbamos en el carro y yo volteaba para todos lados y todo está planito, no se ve ni una montaña. Allá en mi tierra hay muchas montañas, a donde ustedes ven cerros, y se llama la sierra. Y en las regiones de la sierra hay cadenas de iniquidad en los pueblos enteros. Hay pueblos enteros encadenados, familias enteras encadenadas con vicios de drogas, de alcoholismo, que han destrozado tantas familias. Otra de las cadenas de iniquidad tan fuertes que yo he visto es la violencia. La mamá maltrata al hijo, el hijo maltrata al papá, el papá maltrata. O sea, sus bocas, sus palabras son como golpes de espada. El maltrato, y es algo que no se pueden quitar, que está en el corazón, es una atadura el maltratar, el hablar mal. Otras de las ataduras que se ven en familias enteras son la inmoralidad, las cuestiones de falta de control de los deseos íntimos, la iniquidad sexual. Y yo veo, por ejemplo, en otras regiones, no tanto en la sierra, a mí me tocó vivir más al sur de México, allá en Veracruz. Y era el papá
tenía 3, 4 mujeres, el abuelo también, y luego el hijo también tenía problemas de que, o sea, se venía sobre el padre, sobre el hijo, sobre el abuelo. Y cada región del país tenía su iniquidad y tenía sus ataduras. A mí me tocó en mi familia ataduras de depresión. Mis abuelos, mis padres tenían depresión. Era una atadura que se tiene que romper, hermanos. Todos tenemos ataduras. Estas ataduras, Dios nos ha dado la libertad de poder librarnos de ellas. Conoceréis la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y esa verdad, hermanos, es para hacernos libres. Lo que le sucedió al sordomudo es algo que nos tiene que suceder a todos nosotros. Dios tiene que poner su vida en nuestra vida. Dios tiene que revelarnos su palabra. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos a Jesús y tenemos la vida de Jesús, entonces viene ya la autoridad para tener la libertad. Amado, yo quiero que te pongas de pie en esta enseñanza tan linda. Efata significa ábrete con espada desenvainada. Y sabe, el cuchillo que usaba el sacerdote se llamaba machaira. Y efata es ábrete con machaira. La palabra de Dios corta y abra y rompe las ataduras. La palabra del Señor nos dice y nos enseña, amados, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque donde el Señor es el Espíritu, y la original es donde es hecho el Espíritu Señor, ahí hay libertad. Amados, cuando nosotros entregamos nuestra vida al que todo lo puede, cuando reconocemos que necesitamos ser liberados, cuántas cosas inimaginables. Pero el Dios de la gloria nos ha llamado para traer libertad, para que por medio de la palabra de Dios sean rotas las cadenas de iniquidad, las cadenas, las maldiciones, las herencias, los hábitos, los legados. Ante todo, reconocer que somos necesitados. Dice, y me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Solo los necesitados pueden ser libres. Pero el Dios de la gloria trae ese efata sobre nuestras vidas. Necesitamos ser libres de la oscuridad. Necesitamos tener una justa evaluación de las cosas. Porque sabe, amados, a veces evaluamos las cosas correctamente. Porque hay velos en nuestra mente. Hay velos en nuestro corazón. Traemos ataduras. Creemos saberlo todo y no sabemos nada. Creemos que nuestro juicio es justo. Es el mejor. Y sabe, amados, somos tan necesitados, tan limitados. Necesitamos la mano poderosa de nuestro Dios. Dice, el que esté limpio, límpiese más. Necesitamos ser libres. Un encuentro con Dios nos cambia. Otro encuentro nos transforma. Cada toque vamos siendo libres. Las cadenas se van cayendo. Las cadenas se van rompiendo. Y cada día nos sentimos mejor. Amados, necesita reconocer que el Dios de la gloria pronuncia un efata. La espada que se desenvaina para cortar con machaira. Así es. Se abre con machaira el cuchillo que usaba el sacerdote. Yo quiero en esta hora, tú sabes cuáles son las cosas que has estado batallando. Hay, como decía mi esposo, familias enteras donde ciertas ataduras ha imperado. Todos sabemos de dónde nos ha sacado el Señor y las cosas que venimos cargando por herencia, por legado. Pero yo siento, la palabra ha sido predicada, hoy quedaría inconclusa si no activamos el efata esta noche. ¿No le parece? Hay que activarlo. Yo quiero que en este momento pienses qué es lo que has estado tú batallando y ha estado batallando tu casa. Hay tantas cosas, amados, pero sabe, necesitamos reconocer que necesitamos ser libres. Puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos. Dile, Señor, te pido perdón por los pecados que hemos cometido, por las ataduras que todavía sigo yo batallando.
pecados de oscuridad, pecados, hábitos, ataduras sexuales, adicciones. Dilo tú, asuntos de robo, mentiras, depresión, tristeza, ataduras de suicidio. Tú sabes cuáles. Dile: Señor, perdóname. Señor, yo necesito tu libertad en esta hora. Yo necesito que tú me hagas libre esta hora, Padre. Yo necesito ahora, Señor, que el Efata, Señor, venga en nuestras vidas en este momento. Necesitamos que la espada del Espíritu se desenvaine ahora. Ahora, la espada del Espíritu. Necesitamos que cortes con machaira ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, aquí está tu iglesia. En el nombre de Jesús, tu palabra es como espada de doble filo. Es viva y es eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Separa las coyunturas, entra hasta los tuétanos. Separa del espíritu lo que es de lo que no es. Oh Dios de la gloria, hoy, Señor, trae una libertad gloriosa sobre tu iglesia. Hoy es el día, hoy es el momento. En el nombre de Jesús, ahora comienza a decirle: hoy trae libertad sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, sigue ahí, en el Espíritu. En el nombre de Jesús.